Hola amigos de YouTube, en este video les mostraré cómo trabajar con el objeto Shared Preference para guardar datos o variables dentro de la memoria del dispositivo, con el fin de poder acceder a dichos datos en cualquier activity de la aplicación. Este tema es muy importante. Si tal vez quieren hacer un sistema de login, o una aplicación que guarde datos de usuario para ser mostrados después. Tengo aquí ya creada la clase MainActivity y también el diseño de la interfaz del login. Tenemos dos campos de texto en los cuales el usuario va a ingresar un nombre y una contraseña. En este ejemplo no se va a trabajar con una base de datos, para no hacer muy largo el video. Por lo tanto no se va a validar lo que el usuario ingrese. Simplemente guardará dichos datos en el archivo que genera el objeto Shared Preference. Luego que el usuario dé clic en el botón aceptar, se mostrarán esos datos en un text view dentro de un segundo activity. En este segundo activity también pondremos un botón de finalizar sesión. Bien, ahora primero declaramos e inicializamos los objetos del login. EditText, User. Y EditTextPass. También hay que declarar un objeto Shared Preference, al cual le llamaremos Preference. Y después hay que inicializarlo también. Para poder crear un objeto de este tipo le pasamos dos parámetros, ya que este objeto genera un archivo en el cual se guardarán los valores que le agreguemos. El primer parámetro es el nombre del archivo que se va a crear. Yo le pondré de nombre, login. El segundo parámetro es el modo del archivo. En este caso le pondré de modo privado. Al hacer esto le estoy indicando al archivo que solo mi aplicación podrá tener acceso a este archivo. Existe otro objeto que nos va a servir para poder editar este archivo. Este objeto es de tipo, editor, al que lo llamaré, editor. Lo inicializamos en el onCreate. Y con esto ya tenemos todos los objetos necesarios para poder guardar variables en el dispositivo. Capturamos los valores que el usuario ingresó en los campos de texto, el usuario y la contraseña. Ahora usaremos el objeto editor para guardar estos datos. Escribimos editor.put. Y vemos los diferentes tipos de datos que podemos guardar. Como yo quiero guardar una cadena, escojo la opción putString, al cual hay que pasarle dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del valor que vamos a guardar y el cual nos va a servir para identificarlo después. El segundo parámetro es el valor de la cadena en sí. Para poder confirmar los cambios, en este caso la inserción de datos, usamos el objeto editor y el método commit. Voy a modificar este método. Lo haré público y le pondré como parámetro un objeto view. Esto con la finalidad de asignarle este método al botón aceptar. Así que en el diseño del activity, en el botón le agregamos el atributo onClick. Y le ponemos este método. Ahora después de esto, lanzamos un intent para que abra la siguiente activity que será la bienvenida. Ops. Primero hay que crear la clase de la siguiente activity. Así que a crearlo.
Ahora sí. Colocamos la instancia de la clase del activity de bienvenida. Y abrimos este activity. Agregaré unos comentarios acerca de lo que se ha hecho hasta ahora. Es turno de codificar sobre la clase bienvenida. Comenzaremos creando e instanciando el objeto TextView, que será donde se mostrará los datos ingresados del usuario. En esta clase también hay que crear un objeto Shared Preference y un objeto editor. Esto se hace en toda clase en donde va a ser necesario leer los datos guardados. No es necesario crearlos con el mismo nombre. Yo le pondré un _2 como para identificarlo en cada clase. Al instanciar el objeto Preference, le pasamos como parámetros los mismos valores que la vez anterior. Debe ser el mismo nombre ya que vamos a acceder a ese archivo en específico. El objeto editor también se instancia de la misma manera. Para acceder a los datos que tenemos guardados, usaremos en este caso, el método getString, el cual recibe dos parámetros. El primero es el nombre con el cual se guardó la variable. Si recordamos, para el nombre del usuario se guardó con el nombre userp y la contraseña con el nombre passp. El segundo parámetro es un valor por defecto, el cual será devuelto cuando no se encuentre el nombre de la variable que se le pasó en el primer parámetro. En este caso, como es una cadena, este valor debe ser también de tipo cadena. Yo acostumbro ponerle null. Solo falta mostrar en el TextView estos valores. Una cosa importante. Siempre que se crea una clase que extienda de activity, se debe declarar en el manifest. Si no lo hacemos nos mostrará un error cuando intentemos mostrar dicho activity. Voy a compilar para que vean cómo está quedando la aplicación. Les voy adelantando que aún falta validar unas cosas. Como por ejemplo hacer que no se muestre la pantalla de login después de que el usuario ingresó. Como debe ser un logueo normal. Y además el evento de finalizar sesión, que borrará los datos del usuario. Bien. Ahora para hacer que no se muestre el login, verificamos que una de las variables guardadas exista. Para eso existe un método que nos va a ayudar. Ese método es contains, el cual recibe como parámetro el nombre de la variable la cual se va a verificar su existencia. En este caso verificaremos si es que existe la variable userp. La lógica sería así. Si es que existe esa variable dentro del archivo, quiere decir que el usuario ya se logueó. Por lo tanto hay que mostrarle la siguiente pantalla, que es la de bienvenida. Seguimos con el evento de finalizar sesión, para el cual creamos un método que estará enlazado con el botón, a través del atributo onClick. En este método lo único que se va a hacer será borrar todos los datos del archivo preference que se ha creado. Para esto, usamos el objeto editor, con el método clear, seguido del método commit para confirmar este cambio. Y eso es todo para ese método.
Con eso, el archivo se quedó sin datos almacenados. Ahora vamos a compilar de nuevo y a probar cómo ha quedado. Una última cosa que se me estaba pasando. Faltó poner un método finish, tanto en la verificación de la variable como cuando inicia sesión. Para que destruya esta activity, al momento de lanzar la bienvenida. Discúlpenme. Después de esto, ahora sí. A compilar. Como ya habíamos iniciado sesión, nos aparece de frente la pantalla de bienvenida. Omitiendo el login. Presionamos el botón atrás. Y nos saca de la aplicación. Volvemos a entrar a la aplicación y ahora presionamos el botón de finalizar sesión. Eliminando nuestros datos, y la siguiente vez que ingresemos, nos aparecerá de nuevo la pantalla para iniciar sesión. Bueno, eso fue todo, gracias por ver este video, adiós.